¿A cuántos de ustedes les gusta la poesía? ¿A cuántos de ustedes saben lo que es la poesía? Antes era muy popular la poesía y ya como que ha ido en decadencia un poco, pero ya yo creo que siempre, como todas las artes, va a surgir otra vez. Nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia un poeta, bueno, tenemos varios. Dice un dicho que de poeta y loco todos tenemos un poco. Pero el pastor Heberto Becerra, el doctor Becerra, él ha mantenido esa llama encendida, la llama de la poesía. Y antes de comenzar este sermón, yo quiero decirles que eso me ha afectado a mí. Me ha afectado con el tiempo porque yo antes era poeta y después se me fue todo aquello. Y entonces con los libros de poesía de nuestro hermano el doctor Becerra y como que con su espíritu, o sea, él tiene espíritu de poeta. Eso me ha ayudado a mí y me ha inspirado. Y en particular en este sermón que quiero compartir con ustedes no es un sermón poético, pero es poesía. O sea, las realidades de nuestro mundo se pueden explicar de muchas maneras. Y nosotros estamos acostumbrados al racionalismo que nos da razones y argumentos, pero desde el principio de la humanidad, la poesía ha sido una manera lírica de uno explicar realidad también. Y por eso es que hoy el sermón está basado en un salmo. ¿Y qué cosas son los salmos? Bueno, son poesías, son cánticos. Y para entenderlo, no se puede ir con la mente de científico. Hay que ir con la mente de ¿qué? De poeta. Entonces, se los he dicho para que ustedes puedan entender con más facilidad lo que es una de las doctrinas más difíciles de explicar de lo que es la divinidad de nuestro Dios, y es su omnipotencia. Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. La semana pasada tratamos el tema de Dios creador, y así abrimos nosotros la nueva serie que se titula ¿cómo? Padre Nuestro, la doctrina de Dios. Y entonces hoy, como les dije, vamos a tratar el tema de Dios todopoderoso. A ver, digan ustedes, todopoderoso. Sí, pero hay que decirlo de una manera todopoderosa, ¿no? A ver, todopoderoso. Hasta la palabra tiene poder, tiene resonancia. Todopoderoso. Todopoderoso. La palabra significa omnipotencia. ¿Qué quiere decir omnipotencia? Omni quiere decir en todo el círculo de impacto, potencia, un poder ilimitado. Y este es uno de los atributos principales que describen a nuestro Dios. Omnipotencia es definida como la cualidad de poder hacer cualquier cosa en cualquier momento de la manera que esa persona desea. La omnipotencia de Dios aparece repetidamente en las páginas de nuestra Biblia. O sea, si nos vamos a poner a estudiar la omnipotencia de Dios, es desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Y una y otra vez se nos enseña que nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. La Trinidad de Dios es todopoderosa. Dios el Padre, todopoderoso. Dios el Hijo, todopoderoso. Dios el Espíritu Santo, todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y el Salmo 93 es un poema espiritual de un ser humano que quiere expresar en lenguaje poético la omnipotencia de Dios. Y es fácil decir que nuestro Padre, el Dios creador, es todopoderoso. A ver, díganlo ustedes, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es todopoderoso? Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí, ustedes son unos mentirosos. Ok, perdonen, yo también. Porque nosotros decimos cosas que muchas veces ni entendemos y muchas veces terminamos ni creyendo. Entonces, esto parece bien simple. Dios es todopoderoso, sí, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se aplica eso a mi vida? ¿Realmente en un momento dado creo yo que Dios es omnipotente? ¿O pongo yo límites a Dios?
¿O me creo yo más potente que Dios? Porque hay gente que se cree que son más que Dios. La realidad es que este concepto es fácil de decir, como lo vimos nosotros, pero es difícil de entender y de aplicar. Es un concepto demasiado bueno para que sea cierto de verdad. Ustedes han oído la frase esa en inglés, too good to be true. Es demasiado bueno para que esto sea verdad. ¿Cuántos de ustedes no han recibido el anuncio ese que es un scam, es un fraude? Usted se ha ganado un iPad o un teléfono Apple 14. No se le ocurra apretar, porque se aprieta. Es un embarque, es un fraude. Entonces lo que se nos enseña es, si es demasiado bueno para creer, no lo toques. Entonces cuando nosotros decimos que Dios es todopoderoso, es demasiado bueno creerlo. Es demasiado bueno creer que nuestro Padre Celestial es todopoderoso cuando se aplica a mi vida. Yo quiero compartir con ustedes una historia, un relato verdadero, de más o menos hace un siglo. En un cálido mes de junio, el 30 de junio de 1908. Yo no creo que ninguno de ustedes estaba aquí. ¿Ok? El 30 de junio de 1908. Más o menos a las 6:14 de la mañana, se cree. Estaba un señor, un campesino ruso que se llamaba Sergei Semenov. A ver, Sergei Semenov. Y este señor estaba en un pueblo en la Siberia, en Rusia, la parte norte, y cerca de un río que se llama Tunguska. A ver, digan ustedes Tunguska. ¿No verá que suena raro? Tunguska. Tunguska. El río Tunguska. Entonces este señor vivía en un pueblo, era campesino, y fue a tomar desayuno en una bodeguita. ¿Cuántos de ustedes son de pueblos chiquitos? Muy poca gente son de pueblos pequeños. Pero en cada pueblo pequeño siempre hay una bodeguita, siempre hay una tiendecita, siempre hay. Y pues él estaba ahí sentado en una silla, gustando a las 7 de la mañana de un desayuno campestre. ¿Sabe qué cosa es el desayuno campestre? Un pedazo de pan, un pedazo de queso y café con leche o café o leche. Y de pronto, según él cuenta, porque él lo cuenta personalmente en su testimonio, vio lo que parecía ser el principio del Armagedón. Este señor estaba sentado, tomando su desayuno, y de pronto dice que el cielo se partió en dos. Y de pronto surgió una luz tan poderosa que él se quedó ciego y no podía verla, no podía mirar más. Tuvo que desviar su mirada. Dice el señor Semenov que de pronto sintió una ola de calor tan fuerte que el instinto de él fue inmediatamente quitarse la camisa y quitarse la camiseta que llevaba. En ese momento que él estaba experimentando ese calor, dice que sintió una potencia invisible que lo agarró y lo tiró 2 metros al aire. Consigue todo. Cuando él está en ese proceso, dice que él escuchó un sinnúmero de lo que él pensó que eran cañones que estaban disparando al mismo tiempo. O dice él que él pensó que era como el ruido de una multitud de piedras rodando al mismo tiempo por la ladera de una montaña. Dice que en ese momento él notó que todas las ventanas de la bodeguita y de todos los edificios alrededor estaban hechas pedazos. Y cuando cayó al suelo, sintió que la misma tierra temblaba bajo su cuerpo. Qué manera de uno levantarse, ¿verdad? Usted va a tomar café, se sienta y de pronto experimenta un cataclismo apocalíptico prácticamente. Lo que este hombre no sabía en aquel momento
era que a 40 millas de donde él estaba hubo una explosión y el epicentro de ese evento se conocería después como el evento de Tunguska. Después ustedes lo pueden buscar. No ahora, después lo pueden buscar. Es bien interesante. El evento de Tunguska, según los estudios científicos de la NASA, ya en este siglo, o sea que ya habían pasado casi 100 años, se dieron cuenta de que era un meteorito, una piedra espacial, que había de unos 50, 80, ustedes se pueden imaginar una piedra espacial de 50, 80 metros, o sea, estamos hablando de 150, 300 pies de grande. Dice que esa bola de acero y de piedra, dice que entró a la atmósfera terrestre a la velocidad de 34,000 millas por hora y explotó a unas, cree que unas 6 a 9 millas, explotó. Se desbarató. Y según se calcula, la energía liberada por aquella explosión estaba entre las 10 y 30 megatoneladas de fuerza. Entre las 10 y 30. ¿Qué quiere decir eso? Que la explosión en mínimo, era 1000 veces más que la explosión atómica que destruyó a Hiroshima en Japón el 6 de agosto de 1945. Increíble. ¿Se pueden imaginar ustedes este evento? Traten ustedes de ponerse en las botas de aquel señor Semenov. Que usted se levantó como cualquier día, usted fue a tomarse su cafecito con sus amigos en la bodeguita de la esquina y de pronto, ¡boom! Según David Morrison, un científico del Centro de Investigación Planetario AMES, en un reporte para la NASA, dijo: Tunguska es el impacto cósmico más grande atestiguado por los seres humanos modernos. El resultado fue que 500,000 acres, o sea, estamos hablando de manzanas y manzanas y manzanas de terreno en Siberia, quedaron que parecía el subsuelo lunar. Parecía que usted estaba en la luna. No quedó nada, no quedó nada. Y si usted mira las fotos en el internet, fotos bien antiguas, no quedó árbol en pie. Parecía que algo cortó y quemó todo. Lo que quedó fue cenizas y punto. ¿Por qué les digo yo esta historia? Porque eso sí que es experimentar la increíble fuerza del poder de una explosión en el mundo natural. ¿Puede usted imaginarse que Dios está en control de todo esto y mucho más? No, en nuestra mente no nos cabe entender de que en un evento de ese impacto Dios está en control. Ahora pasó por aquí el huracán Ian. ¿Quién estaba en control de todo eso? Nos cuesta pensar que Dios estaba en control. Nos cuesta pensar de que Dios podía hacer con ese huracán lo que lo podía poner a dar vuelta como si fuera un trompo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? Pero eso es para otro sermón, no es para este sermón. Jehová, nuestro Dios y Padre Celestial, el Creador del universo, tiene todo poder y control sobre todas las cosas, en cualquier lugar y en todas las circunstancias y tiempos, y sobre todo el universo creado. ¿Cuántos de ustedes creen en la suerte? O en el destino. Ustedes saben que todo eso es bobería. ¿Saben por qué es bobería? Porque tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes creen que existe la madre naturaleza? Ustedes saben que eso es un cuento. No hay ninguna madre naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. Entonces, el ser humano siempre ha tratado de poner explicaciones, inclusive ante el evento de Tunguska. Hay muchos que dicen, bueno, eso fue algo que sucedió sin explicación, sin son ni ton. No, hay un Dios todopoderoso y la omnipotencia de Dios debe ser respetada, debe ser amada y temida. Nuestro Dios usa su poder ilimitado para manifestar su gloria en su creación, en sus criaturas y en su pueblo. Amén.
¿Se agarraron eso? Nuestro Dios usa toda su potencia y su poder para manifestar su gloria en su creación, en todo el universo, en nosotros, en sus criaturas y en su pueblo. Todos aquellos que invocan su nombre. Entonces, ¿cómo nos impacta a nosotros en nuestra vida diaria la realidad de la omnipotencia de Dios? Entonces yo estaba pensando, tratando de hacerlo de una manera razonable, de una manera científica, es imposible. El hombre no tiene palabras para eso. Nuestra mente no llega a ese lugar. Porque si llegara seríamos nosotros todopoderosos igual que Dios. Entonces no podemos llegar. Entonces, ¿cómo podemos hablar de Dios? Bueno, no nos queda otro remedio que usar otra manera de expresión en la realidad, y es usando la poesía. ¿Qué es lo que debemos conocer nosotros de la aplicación directa de la omnipotencia de Dios según se manifiesta en nuestras vidas? ¿Qué debemos nosotros conocer de la omnipotencia de Dios según se aplica a nuestras vidas? Entonces vamos a usar nosotros el poema del Salmo 93 para más o menos aprender algo, aplicar algo en nuestras vidas, y vamos a comenzar con esta realidad. Dios tiene el poder de crear. A ver, digan ustedes, Dios tiene el poder de crear. No voy a repetir el sermón de la semana pasada, lo pueden ver ustedes en YouTube. Hablamos del Dios creador, pero vamos a ver la actividad creadora de Dios desde la perspectiva de su omnipotencia. ¿Ok? Y el Salmo 93, y ustedes, el que no tiene su Biblia, lo puede ver en su boletín que dice bienvenidos. Y el título del Salmo es La majestad del Señor, la majestad de Dios. Entonces, versículos 1 y 2 dice, el Señor reina. ¿El Señor qué? A ver, vamos a decirlo todos. El Señor reina. El Señor reina. El Señor reina. Eso suena como lo que están diciendo los ángeles en el cielo ahora. El Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, reina. Vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Yo no sé ustedes, ¿cuántos de ustedes han visto el funeral de la reina Elizabeth y la ascensión al trono de su hijo, Carlos? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? ¿Ustedes han visto los trajes que esa gente se pone? Los soldados, aquellos que venían con los gorros, y yo decía, bueno, ¿y cómo pueden mirar? Porque se veía que estaban los ojos cubiertos, pero ellos como soldaditos de plomo iban caminando. Y el lujo de las vestiduras de aquellas personas. Porque si el rey estaba vestido de lujo, dice que la corona nada más, un diamante nada más, ¿para qué contar? Empezando por ahí. Nuestro Dios está vestido de majestad. Todo el mundo reconoce que Él es el Rey. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Obviamente esto es lenguaje poético. ¿Quién se va a vestir de poder? Me voy a poner el poder como un saco. No, es una manera de explicarnos para que podamos entender de que Dios usa el poder como nosotros nos ponemos un saco. Dios tiene esa capacidad y dice que ciertamente el mundo está bien afirmado. O sea que la obra de Dios, lo que Él ha hecho, no es un disparate. Como muchos de nosotros que hacemos algunas cosas y después ¿qué pasa? Yo una vez me quise pasar de listo haciendo de plomero. ¿Y qué pasó? Que no funcionó. Cuando abrí el agua, se fue todo. ¿Okay? Dios no es así. La obra que hace Dios permanece para siempre. Es inconmovible, no va a cambiar. Desde la antigüedad, desde el pasado hasta hoy, establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad.
Hay una película de ciencia ficción que se llama Contacto. Y es ciencia ficción. Carl Sagan, un ateo, fue el que la escribió y se ganó un premio y todo por eso. Y la película ganó un Oscar. Y una de las escenas más interesantes es cuando la actriz Jodie Foster, que es la astronauta y la científica, llega al espacio y cuando ve aquello, o sea, una belleza. Lo que hemos visto nosotros así cuando empezó el video de introducción. En ese momento, ¿saben lo que dice ella? La NASA se equivocó. En vez de mandar a un científico, debían haber enviado a un poeta. Porque hay cosas en nuestro mundo que son tan increíbles que no se puede describir científicamente. Nosotros no podemos aquí desglosar a Dios de una manera científica. El salmista es un gran poeta que nos pone con lenguaje y una perspectiva lírica la realidad de un Dios omnipotente. Un Dios que hace lo que le place, cuando le place, como le place. Amén. No existe ningún límite para nuestro Dios todopoderoso. Ningún límite. Ningún límite. No existe ningún límite para nuestro Dios todopoderoso. Él tiene poder para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y el universo es la evidencia más clara del poder ilimitado de Dios en acción. Todos los astronautas que han ido, o los cosmonautas, depende del país que hayan salido, han visto la grandeza de Dios. Y hasta los ateos tienen que reconocer que no hay explicación, que no hay palabras. Porque es algo majestuoso. Es algo increíble. Es algo incomprensible. Entonces, por eso es que nos ayuda a nosotros este salmo a entender que nuestro Dios es todopoderoso. Job, en el último capítulo del libro de Job, y dicho sea de paso, estoy lo más contento porque esta semana terminé de leer la Biblia en un año. Yo sé que hay un montón aquí que me ganaron, pero ya estoy otra vez montado en el burro para ganar el año que viene. Pero terminé con uno de los últimos libros que leí fue Job, y me hizo reflexionar en esto. Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Este es Job. Ya al final de toda la discusión, ya al final del libro, 40 capítulos de argumento para atrás y para adelante. Ahora en el capítulo 42 se cierra el libro y Job llega a la conclusión: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Y eso es lo que el salmista nos está diciendo, que Dios tiene la potencia de cumplir su voluntad, cualquiera que sea. Y es una voluntad benigna, buena para nosotros. Y eso nos cuesta a nosotros entender. Génesis 1:3 es uno de mis versículos favoritos, que dice que entonces dijo Dios: sea la luz. Me gusta mucho en latín, fiat lux. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. O sea que ese es el tipo de poder que nosotros tenemos en nuestro Dios. Y entonces Pablo en Colosenses le da una vuelta, un giro, y lo aplica a Jesús. Dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Eso me llama la atención, un montón de cosas que nosotros no vemos. Ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ese Dios omnipotente en creación es el Padre y el Salvador de toda la humanidad, de aquellos que se someten a su voluntad y son obedientes a sus normas y mandatos. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué es lo que quiso decir el salmista? De la nada, Dios puede hacer algo. Eso es crear. Dios tiene el poder de la nada de hacer algo.
En el sermón en inglés estaba el pastor Pileggi predicando y dijo una cosa. Dice que hay que tener fe, que tú estás orando para que Dios te mande una esposa y tú no tienes ni una cita con una chica. Y yo me eché a reír. Yo digo, oye, ¿verdad? De la nada, Dios hace algo. La segunda cosa que vemos en este salmo es que Dios tiene el poder de transformar. O sea, de cambiar una forma en otra, de hacer una cosa que sea otra. Entonces, Dios tiene el poder supremo de transformar cualquier situación, ya sea para lo que nosotros consideramos el bien o el mal. Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere. Dicen los versículos 3 y 4 del Salmo 93, los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. ¿Qué tiene que ver esto con la omnipotencia de Dios? El lenguaje poético. ¿Qué nos está diciendo este Señor? ¿Qué podemos aplicar nosotros a nuestra vida? A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad y el privilegio de ir a las cataratas del Niágara? Ustedes saben que antes de uno llegar a las cataratas ya uno sabe que existen. Eso es increíble. Uno va manejando y de pronto uno oye, oye, ¿qué pasó con el automóvil? No es el automóvil. A ver, abre la ventana ahí, que hay un ruido raro. Cuando usted se para al lado de las cataratas esas, es impresionante. Mi esposa me agarró con una soga porque ella me iba a tirar. Entonces, cuando uno está frente a ese espectáculo, uno piensa en Dios, creador de los cielos y la tierra. Pero eso no es lo que el salmista nos quiere enseñar. Sí, eso se cae de la mata, eso es simple. Uno al mar. El otro día cuando vino el huracán yo me paro, y bueno, yo me puse para atrás, pero un montón de gente se tiraron en las olas aquellas con las tablas esas que hacer surfing, ¿okay? En un huracán. Pero las olas eran imponentes, y el sonido era, en mi casa se oía, Dice, me dicen, chequea el aire. No, ¿qué aire? Si ese es afuera. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista cuando dicen que los torrentes y que las aguas? ¿Saben lo que es eso? Fluidez. El agua representa un elemento que es fluido, que no importa el recipiente, siempre se pone en la forma de ¿qué? Si usted tiene una botella cuadrada, el agua va a llenarlo ¿cómo? Si usted tiene una botella redonda, ¿cómo va a hacer? ¿Entienden esto? O sea que cuando un río viene, los ríos ¿cómo vienen? Vienen como que bailan, y lo mismo cambian su lugar, como ellos, o sea que es fluido. Esa fluidez, ese río, ¿a qué se parece? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Hace miles de años. ¿Cómo es la vida suya? Yo no sé cómo es la vida suya, pero la vida mía a veces parece que estoy en una canoita en un río que yo no tengo ningún control. ¿Y cómo va aquello? Uno ve la vida y cómo la ve. ¿Quién puede adivinar cuál es su vida? ¿Quién puede adivinar cómo usted la va a vivir? ¿Quién puede adivinar cómo sus hijos van a vivir la vida? ¿Cómo va usted a sobrevivir el año que viene? ¿Cómo sabe usted dónde va a trabajar? ¿Cómo sabe usted qué va a comer? ¿De qué se va a enfermar? ¿Si va a sobrevivir? ¿Qué va a pagar? ¿Cómo? Todos estamos en un, ¿qué? La palabra es flux. Flux quiere decir en latín que estamos en un movimiento continuo que tiene, ¿qué cosa? Fluidez. Y eso es lo que está diciendo el salmista, que en medio de todo aquello, Dios es Dios. Dios tiene el poder supremo de transformar cualquier situación. Dios es el único que tiene el poder de transformar de muerte, ¿a qué? A vida. Eso es increíble. Y hay mucha gente que jamás lo van a creer hasta que sea muy tarde. La evidencia es clara cuando vemos que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Dice la Biblia que Él era las primicias. En 1 Corintios 15
Dice así el apóstol Pablo hablando, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. El agua cuando fluye, el río es transformado, va por aquí, de pronto va por allá, sube para acá y de pronto baja por acá. Hay una transformación continua. Dios en nosotros es transformador. No todos dormiremos, pero todos. A ver, digan todos. Todos seremos ¿qué? Transformados. No por ningún videíto que yo veo en YouTube, no por ningún sermón que Lema predique, no por ningún programa, sino por el poder de Dios, obrando en nosotros. La trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. En Santiago se nos indica que la oración de fe salvará al enfermo. No por la oración, por el poder ¿de quién? De Dios. Dios interviene de manera sobrenatural para transformar una realidad fluida que parece que va por una vertiente y de pronto salta y viene por otra. Dios puede sanar cualquier enfermedad. Y de eso existen testimonios por docenas. Dios, nuestro Padre y Creador, tiene el poder de alterar nuestro cuerpo, de transformar nuestras circunstancias, nuestras imposibilidades, nuestras realidades, cualquiera que sean, en su fluidez natural de la vida. Dios tiene el poder de transformarlo. Cualquiera que sea su situación. ¿Usted cree que Dios no puede ayudar con papeles? Claro. ¿Que Dios no puede ayudar con cáncer? Claro. ¿Que Dios no puede ayudar con dinero? Claro. Dios puede hacerlo todo. Dios tiene el poder de transformar cualquier persona y cualquier situación. Y finalmente el versículo 5. Tus testimonios son muy fidedignos. ¿Ok? Estos son los testimonios de Dios. O sea, las cosas que Dios ha dicho, que han sido reveladas, que han sido recibidas, son ¿qué? Muy fidedignos. Quiere decir que son confiables. Usted puede confiar en Dios y en la obra de Dios. La santidad conviene a tu casa. Eso es la manera poética en que el salmista dice el respeto hacia Dios, el reconocimiento de su majestad, el sentimiento de que nosotros somos simplemente polvo que el viento se lleva. Eso es lo que somos nosotros cuando reconocemos que nuestro Dios tiene el poder y nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que respetarlo, tenemos que verlo como algo diferente. Santo quiere decir simplemente de otra manera, diferente a todo lo que es aquí. O sea que Dios no es igual que nosotros, Dios no es igual a lo que está creado, Dios es otro, diferente. Entonces eso lo pone aparte, y eso es lo que quiere decir santidad, poner aparte. Dios es santo, es aparte de todo lo que es creado. Dios es el único que puede proteger a sus hijos del diablo. Es el único que nos puede proteger de los demonios y de todo mal. Dios tiene el poder de ministrar a sus hijos en cualquier situación. Y por eso es que el Dios que tiene el poder de crear, el Dios que tiene el poder de transformar, es el Dios que tiene el poder de proteger y de ministrar. Y Él quiere. Porque si no quisiera, sería un problema. Pero Dios quiere. Entonces vemos nosotros, al igual que el salmista, que irrumpimos en lenguaje poético para nosotros declarar la omnipotencia de Dios. La evidencia de cómo Dios ministra por medio de su omnipotencia está en la historia del pueblo de Israel. ¿Okay? Es increíble que el pueblo de Israel todavía está vivo. ¿Cuántos de ustedes conocen a un babilónico? Extinguido. ¿Cuántos de ustedes conocen a un egipcio antiguo? Nadie.
todas esas civilizaciones, ¿qué pasó? Los mayas, ¿dónde están? Fuera. Los aztecas, ¿dónde están? Fuera. Los indios aquí, fuera. Pero los judíos, ahí están. Millones de ellos, no 2 o 3, millones, ahí están. Y están en Israel y están en todo el mundo. Eso es un milagro de Dios que muestra su poder. El pueblo de Israel lo vemos manifiesto en las páginas de la Biblia. Cuando el éxodo de Egipto, David frente a Goliat, Job en manos de Satanás, que Dios le dice a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extienda tu mano sobre él. O sea, que Dios es el que le da órdenes a Satanás y Satanás tiene que cumplirlas. Josafat, frente al ejército de los asirios, sale con el coro y empiezan a dar alabanzas. ¿Y qué sucede? Dice que vino una plaga y acabó con el ejército de los asirios, no quedó nadie. Vemos nosotros que los discípulos estaban en un barquito con Jesús y vino una tormenta. ¿Y qué pasó? Señor, perecemos. Jesús que dijo, cállense la boca ustedes. El viento se cayó, el agua se paró. Sea la paz. El poder de Dios en acción. Pablo, protegido de sus enemigos que le acechaban. Dice que Dios era el que lo protegía. Y nosotros podemos verlo también en palabras que son poéticas. Me llama la atención cuánto en la Biblia es poético. Suena bien, pero no es que suena bien, no es que tiene un tono lírico, sino que expresa realidades bien profundas. Dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, a ver, Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Estamos hablando del Dios Todopoderoso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que va a condenar a los escogidos de Dios? Nadie, porque Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios mismo, Dios Todopoderoso, intercede por nosotros. Agárrense, porque fíjense, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Ok, la realidad es que vino un huracán y arrasó en el estado de la Florida. Y la realidad es que hay seguros que ya están mandando a sus agentes. La realidad es que ya la FEMA está poniendo cheques a la disposición de los que están sobreviviendo. La realidad es que iglesias están mandando un montón de cosas por camiones. La realidad es que el gobierno ya ha puesto millones a la disposición de la ayuda para estos damnificados. Pero ¿y qué en Cuba? Ustedes saben que nosotros ya enviamos una ofrenda de dinero para Cuba, que esta semana ya llegó. Y nuestro énfasis lo estamos poniendo en los lugares donde no hay ayuda. ¿Por qué? Tal parece como que Dios se olvidó de los cubanos. Están pasando hambre, desnudez, no hay nada, no hay materiales. Es que si usted le da dinero no tiene que comprar. Se tienen que comer el dinero. Entonces viene la pregunta, ¿eso está fuera del control de Dios? No. Dios tiene su plan y va más allá de nuestra mente. Y Dios Todopoderoso no nos tiene que dar a nosotros ninguna explicación. Pero lo que sí nos ha dicho es que en todas estas cosas, en Cuba, en Ucrania, en Rusia, aquí, en todas estas cosas, somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy convencido
que ni la muerte, ni la vida, ¿se acuerdan que hablamos de la corriente del río? De las aguas impetuosas. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo espero que ustedes hayan entendido la poesía de este salmista, que quería en pocas palabras explicar el misterio de la omnipotencia de Dios. Entonces, para nosotros, ¿qué existe en tu vida, en tu realidad, que le está negando a Dios su omnipotencia? Porque Dios todo lo puede. Nosotros somos los que fallamos. Si nosotros pedimos y Dios dice que sí, gloria a Dios. Y si Dios dice que no, ¿qué tenemos que decir? Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Eso es fácil decirlo nosotros aquí, pero es difícil en medio de la prueba. Pero no importa cuál sea tu situación, la realidad es que Dios es todopoderoso y reina. Yo quiero simplemente cerrar diciéndole a ustedes, ¿cómo creen ustedes que se quedó el señor Sergei Semenov después de aquella experiencia? La vida de él nunca fue igual. Después de aquel gran susto, la vida de él cambió. Era otro hombre, tenía otra perspectiva, tenía otra manera de pensar. Cuando nosotros experimentamos y creemos la realidad de un Dios todopoderoso, todo cambia. Todo cambia. ¿Puede una persona estar ansiosa cuando tiene un Dios todopoderoso? Bueno, usted puede estar ansioso, pero esa ansiedad usted la puede poner en las manos ¿de quién? Del Dios todopoderoso. Si usted tiene una enfermedad, usted la puede poner en manos ¿de quién? Del Dios todopoderoso. Si usted tiene una situación imposible, la puede poner en manos ¿de quién? Del Dios todopoderoso. Si usted tiene una necesidad de recursos, usted la tiene que poner en manos ¿de quién? Del Dios todopoderoso. Hay personas aquí que están enfrentando situaciones que parecen imposibles. Esas situaciones hay que ponerlas en manos ¿de quién? Del Dios todopoderoso. Yo te invito a que te pongas en pie si tú quieres venir delante de Dios y decir, Señor Dios todopoderoso, arregla mi familia, arregla mi trabajo, arregla mi situación, arregla, y ustedes pongan lo que va ahí. Si nosotros creemos que Dios es todopoderoso, nosotros tenemos que vivir bajo esa convicción. Yo sé, no hay palabras. Si usted quiere pasar aquí adelante y venir delante del Señor y decirle, Señor, yo estoy clamando a ti por una situación imposible, pasa aquí adelante. Y si usted quiere entregar su vida a este Dios todopoderoso, creador, transformador y protector y cuidador de todo el universo, usted solo tiene que decirle a Él que sí. Usted viene y dice, Señor, yo te recibo como el Dios todopoderoso de mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú abriste el camino a una relación contigo por medio de Jesús. La muerte de Jesús nos limpia de todo pecado. Su resurrección nos lleva de muerte a vida. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. Lo que yo estoy entendiendo, y es porque la edad le cambia a uno la perspectiva, no es lo que yo hago, es lo que Dios hace. Y nosotros venimos delante del Señor y decimos, ¿qué cosa? Sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad. A ver, vamos a decirlo todo. Sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor y Padre, Señor,
Gracias por los poetas. Gracias por aquellas personas que nos explican nuestra realidad en colores, en matices, en palabras, que en realidad, si nosotros pensamos, nos aclaran nuestra visión. Gracias, Señor, por este salmista que, inspirado por tu Espíritu Santo, escribió este pequeño salmo, 5 versículos, pero con unas realidades muy profundas. Señor, ayúdanos a nosotros a entender e internalizar la realidad de que tú eres el Dios creador. Tú estás creando y tú puedes crear en nuestras vidas cosas de la nada. Tú puedes proveer recursos de la nada. Tú puedes hacer situaciones de la nada porque tú eres el Dios creador. Eso es lo que es crear, hacer algo de la nada. Señor, tú eres el Dios que nos transforma de cómo somos a cómo tú quieres que seamos. De lo que era a lo que voy a hacer. Por medio del amor que tú has demostrado hacia nosotros en Cristo Jesús. Señor, tú nos proteges de fuerzas que nosotros ni siquiera podemos ver. Tú nos proteges de daños que nosotros no nos podemos imaginar. Tú nos proteges de eventos que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Pero tú eres nuestro protector. Tú eres el que nos ministra y nos cuida. Señor, yo te pido ahora que tú tengas misericordia de nosotros, aquel que necesita sanidad. Señor, sana. Aquel que necesita solución a una imposibilidad. Señor, obra. Aquel que te está llamando y clamando porque te necesita. Señor, ministrale. Aquella persona que se siente sola y necesita protección, Señor, protégela y que pueda sentir tu protección alrededor. Señor, a nosotros como iglesia, enséñanos a entender que tú estás en control de todo. Tú estás en control de las cosas que necesitamos, Señor. Necesitamos un templo, necesitamos recursos, necesitamos más líderes, necesitamos. Y Señor, tú sabes todas esas cosas que necesitamos y nosotros confiamos en ti, que tú vas a suplir. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque en medio de la fluidez de la vida, tú estás en control. Gracias porque tú te vistes en majestad. Y nosotros podemos ver vislumbres de tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos un pueblo y que te honremos a ti en la santidad. Y, Señor, para eso tú creaste la iglesia. Señor, quédate con nosotros. Dios imparable, Dios de imposibles, que estás con nosotros y por nosotros. Y la iglesia dice, amén.